Bueno, buenos días para todos. En este corto video lo que tengo pensado hacer es básicamente transmitirles un poquito acerca de cómo usar el programa. Que la idea es poder tener ese uso cómodo, fácil, simple y rápido y a la vez preciso y contundente. En ese caso, lo primero que hay que hacer es darse cuenta que todas las carpetas con las cuales vamos a trabajar del programa se encuentran directamente en documentos. Así de simple. Y ahí hay los reportes del Penastro. Entonces, básicamente los datos que vamos a guardar dentro del programa, todas esas carpetas, esas personas, esas consultas o, bueno, miembros de la familia, lo que sea, siempre van a estar guardados aquí. A lo sumo, los lugares geográficos, aquí se darán cuenta que cuando van poniendo personas en el programa, hace falta los datos geográficos. Hay que hacer un copiar y pegar. Básicamente les tengo que dar todos esos, o de pronto ya los descargaron, y pegarlos en la carpeta de así de simple de los lugares geográficos para que todos los datos geográficos, por lo menos de estos países, que son básicamente los países de Sudamérica y de México y Estados Unidos, aparezcan en el programa sin que haya problemas de tener que poner los datos manualmente, latitud, longitud, cambio horario, etc. Entonces, bueno, cuando uno quiere, lo primero que hay que hacer es facilitar la creación de una carpeta. En este caso uno va a poner aquí nuevo. En este caso yo tengo ya varias carpetas. Tengo mi carpeta de astrología horaria, datos de consultas, datos de familia, ejemplos famosos, etc. Entonces, ahí es donde van a aparecer esas carpetas. Básicamente, en esa carpeta hay contactos. Ahí están, ¿sí? Y eso es bueno saberlo porque les puede permitir copiarla y pegarla si van a reinstalar el programa o borrar y volver a ponerlo. Desde luego, lo que ustedes van a hacer es hacer un clic aquí, en Nuevo. Ahí le dan y van a poder entonces poner el nombre del archivo que va a tener todos los datos que van a poner posteriormente en el programa. En ese caso podríamos, por ejemplo, poner, por ejemplo, si es datos de la familia, entonces consultas familia, por decir algo, ¿sí? O datos familia. Datos familia, ya. Listo, entonces ahí pueden guardar. Bueno, ya existe. Entonces, datos familias, tac, y pueden guardar. Y ahí pues en la lista ya no hay nadie porque por ahora no hemos puesto nadie. Lo que vamos a hacer desde luego es crear nuestra primera carta natal. Lo importante es que a nivel de las configuraciones aquí mismo vayan a poner, normalmente el programa viene con Placidus, ¿no? En este caso nosotros vamos a seleccionar topocéntrico dinámico 1. Ahí está. Y vamos a seleccionar entonces la visión de la carta que podemos tener desde lo eclíptico o desde lo ascensional. Entonces, topocéntrico dinámico 1. Para crear una nueva persona, ¿cómo se hace? Se le da clic en ese pequeño botón agregar. Le vamos a poner el nombre de la persona. Entonces, bueno, María José Álvarez, por decir algo, cualquier nombre que tenga. Género femenino o masculino. Principal o no principal. Aquí mismo, básicamente, ¿a qué sirve? Sirve que ustedes pueden seleccionar personas que van a ser principales. Es decir, cuando esa casilla está tachada, solamente esas personas van a aparecer. Si pones no, entonces no van a aparecer ahí. Entonces, básicamente es eso. Entonces, en ese caso, podemos poner, por ejemplo, no. De acuerdo. Ahora llegamos a los datos de la persona. Ahí se puede modificar el nombre. Bueno, lo primero que hay que hacer generalmente, lo que aconsejo es darle en esa flechita, en esa crucecita verde. Y ahí pueden poner el nombre del evento. En este caso el evento va a ser nacimiento, ¿sí? Entonces, asignar ese evento como el de nacimiento de acuerdo. Y ahí vamos corrigiendo la fecha. Entonces el 3 de marzo del 82, en este caso. La hora 4:35 PM o AM lo pueden cambiar aquí con esas flechitas.
o poniendo A o poniendo P, como decían. Y el lugar. Aquí no hay lugar, ¿sí? Puede que de pronto de repente tengan ya Colombia o los datos de México, etcétera, pero inicialmente normalmente no tienen lugar. Entonces ahí hay dos formas. O yo puedo agregar un lugar, lo cual significa que ahí voy a tener que agregar un país, el nombre de la ciudad y poner manualmente los datos de la latitud, la longitud y el cambio horario. O yo puedo ir en mi base de datos. Si se trata de Colombia, por ejemplo, normalmente ya lo tienen aquí. Entonces lo seleccionan y ponen abrir. Y ahí pueden seleccionar el lugar particular de donde es esa persona. O si quieren ya poner en la base de datos todos los lugares, también es válido. Entonces ahí selecciono Bogotá. De acuerdo. Un nuevo lugar geográfico agregado. Bien, voy a Colombia y ya tengo Bogotá. Entonces pongo la persona. Cuando pongo de acuerdo me va a preguntar si deseo actualizar el evento. Ahí le doy en de acuerdo. Listo, ya tengo la carta natal. ¿Por qué no me aparece aquí? Porque tengo la casilla personas principales tachada y yo le he puesto que no es una persona principal. Si la destacho, ahí me aparece. Bueno, eso es para entrar los datos de una persona. En este caso, pues ya tenemos Colombia. Si yo quiero agregar lugares geográficos, todos, para tenerlos todos presentes, pues sencillamente voy aquí, le doy así de simple Colombia, selecciono todo, entonces aquí todos, y los agrego, de acuerdo. Y ahí se va a demorar un poquito de tiempo agregando los datos geográficos, pero la ventaja es que no tendré que hacer eso cada vez, sino que ya van a quedar grabados. Entonces, pues ahí obviamente me dice que Bogotá ya está agregado. Ahí tenemos los planetas. ¿Cómo yo voy a seleccionar los planetas con los cuales quiero trabajar en la carta? Básicamente, aquí donde dice elementos, voy a seleccionar calcular. Y voy a ver que hay ciertos planetas que están tachados y otros que no lo son. En este caso, ustedes van a usar los que desean, ¿sí? Entonces, ponen calcular y van a seleccionar todos los astros que desean trabajar. En este caso, pues, de acuerdo con la formación, vamos a usar el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, el nodo norte, Lilith, Quirón, Ceres, la rueda Fortuna y el nodo sur. Si quieren poner la Tierra, Pollux, Palas, Junio, Vesta, no hay problema, lo pueden hacer, pero pues ya les van a aparecer muchas herramientas en la carta. Luego vuelven a ver, eso es muy importante, porque si dejan en calcular, entonces cada vez que tachan un planeta va a desaparecer. Entonces uno le devuelve aquí en ver. Básicamente la T significa todos, N ninguno, C cardinal, fijos y mutables. Eso es para seleccionar las determinadas casas que quieren ver por alguna razón, ¿sí? Los planetas los mismos. Puedo seleccionar los 7 visibles, los 11 principales o todos o ninguno. Por ahora eso es, digamos, lo importante y lo básico que hay que entender. Ahí a lo mismo con los aspectos. La T, todos, P principales. Los principales en pequeño mejorcito nos va a guardar el semisextil, aspecto de 30 grados, entonces hay que deseleccionarlo. Listo, entonces en este caso, por ejemplo, los nuevos lugares geográficos fueron agregados. Listo, perfecto. ¿Qué voy a hacer yo? Desde luego. Entonces lo que les decía, calcular, ¿no? Si yo deselecciono todo, ahí no me aparece ya ningún planeta en la carta. Si yo selecciono todos, pues hay un montón de puntos ahí inútiles que me van a aparecer. Entonces, básicamente yo puedo seleccionar los 11 principales, ¿sí? O bueno, los 7 principales. Voy deseleccionando. Bueno. Ya. Los 11 y selecciono Lilith, Quirón, Ceres, Nodo Sur y la rueda. ¿Listo? Y no olvidar de ponerle ver aquí. Listo. Así no se puede volver a deseleccionar. Listo, perfecto. Entonces, luego cuando yo voy a poner los aspectos, lo que les estoy diciendo, si yo pongo P, me va a aparecer los aspectos principales. Pero también se selecciona el semisextil. Pues en este caso uno lo puede seleccionar manualmente, no pasa nada. Si pongo todos, me aparecen todos los aspectos. Todos los, digamos, factores de 15 grados.
En ese caso yo selecciono los aspectos, pero no me aparece ningún aspecto. ¿Por qué? Porque no tengo ningún planeta seleccionado aquí. Si yo selecciono todos los planetas, me aparecen todos los aspectos, todas las casas, aspectos a casas. Si selecciono únicamente los planetas, hay una función del programa aquí en OS que me permite ver únicamente los aspectos seleccionados. Como las casas no son seleccionadas, lo cual significa que aquí me van a aparecer los aspectos entre los planetas, no hacia las casas. Le doy y efectivamente ahí ya no hay aspectos hasta casas. Si yo pongo casa 1, entonces sí me va a aparecer los aspectos de la casa 1 y de todo lo que voy seleccionando. Si pongo ninguno, ahí sí ningún aspecto aparece. Si yo quiero ver todos los aspectos del Sol, selecciono el Sol y ya me aparecen todos los aspectos del Sol. Y los deselecciono. De Urano, tac, ahí me aparece la conjunción que tiene con la rueda de la fortuna. Ceres, ahí me aparece la oposición que tiene con la casa 10, con Quirón y con el Nodo Norte y la casa 1. Entonces, eso es bien práctico porque pues en vez de tener un montón de aspectos ahí que uno no entiende, uno puede ir de forma ordenada. Si quiero mirar la parte emocional, lunar, ahí selecciono solamente la luna. Y si quiero seleccionar todo, selecciono todo. También hay otra forma que es bastante práctica de trabajar con ese programa, es de seleccionar los aspectos por casas. Por ejemplo, si yo quiero tomar en cuenta la casa 9, entonces yo puedo darle aquí por casas y seleccionar la casa 9 y me van a aparecer todos los aspectos de la casa 9. ¿Eso qué incluye? Incluye los aspectos que van hasta la cúspide de la casa 9, aquí, y los aspectos que va a recibir y enviar el planeta Marte porque es el regente de la casa 9. A lo sumo aquí me aparecería también los aspectos de Quirón porque es ocupante de la 9. Entonces yo voy por casas y pongo 9 y ahí me aparecen todos los aspectos de la casa 9. Entonces los aspectos de Marte, los de Quirón en ese caso, pues al parecer no tiene aspectos, no, en realidad no fue seleccionado porque ahí el programa, por ser eclíptico, lo considera como ocupante de la 10. Si yo lo pongo en ascensional, ahí ya normalmente me debería aparecer. Ah, no, porque pasa a ser la casa siguiente. Bueno, ya Quirón es de casa 10, entonces no lo va a tomar en cuenta. Pero entonces aparecen todos los aspectos a cúspide y los aspectos de Marte. Tomemos otro ejemplo. Yo puedo volver a manual, ¿sí? Siempre hay que volver a manual. Entonces ahí pongo por casas. Y voy a seleccionar la casa 6, en ese caso. ¿Qué es lo que tengo en la casa 6? Tengo la cúspide, ¿sí? Que va a recibir los aspectos. Tengo el nodo sur, que es ocupante de la 6. Tengo Venus, que es ocupante de la casa 6. Y tengo Capricornio, que está, digamos, en la cúspide de la casa 6. ¿Cuál es el regente de la casa 6? Por lo tanto, es Saturno. Por lo tanto, nos van a llegar todos los aspectos a cúspide de la 6, nos van a llegar los aspectos a Venus, nodo sur y a Saturno. Desde luego, vamos a seleccionar la 6 y efectivamente todos esos aspectos son los aspectos que componen la casa 6. ¿Sí? Es muy simple de ver. ¿Por qué? Pues básicamente son los aspectos de Saturno, del nodo sur, de Venus y de la cúspide de la casa 6. Si yo selecciono la casa 2, pues a lo mismo me va a aparecer todos los aspectos de la 2. Ahora bien, voy a tener que entender que desde Virgo voy a poder ubicar el planeta regente que es Mercurio, el regente moderno que es Ceres, pero también el programa va a tomar en cuenta la regencia de la rueda de la fortuna, porque pues digamos que según la investigación que hemos podido hacer, que en el programa está configurada, la rueda de la fortuna se vincula mucho con Virgo, ¿sí? Entonces les va a aparecer todos esos aspectos, además y adicionalmente la cúspide de la 2. Verificamos casa 2 efectivamente, los aspectos de Ceres, los aspectos de Mercurio y los aspectos de la cúspide, y también vemos la rueda de fortuna aquí. Entonces eso es muy práctico porque si tú quieres mirar la totalidad de la parte de, digamos, profesional de la persona, seleccionas la casa 10, no más. Ahí está. También lo puedes hacer manualmente. Entonces si quiero seleccionar la casa 10, yo pongo manual
selecciono casa 10, ya me llegan todos los aspectos a la cúspide, y voy a seleccionar el regente de la casa 10, Venus, ya, básicamente esa es la casa 10, es lo mismo si tú lo seleccionas de esa forma, solo que es más rápido. Bien, hasta ahí vamos bien. Los orbes son ya configurados, no hay ningún problema. Hay unas plantillas que tienen ya todos los orbes aquí puestos, ¿no? Entonces eso no es necesario tomarlo ni nada de eso. Las dignidades ya están configuradas con la función moderna así de simple, que es la que pues más o menos trabajamos. Ahora van a ver unas regencias que son distintas. Por ejemplo, la luna se exalta en Tauro. Ahí dice que se exalta en Piscis. No es que se exalte en Piscis, ¿sí? Pero ahí se considera que la luna tiene mucha fuerza en Piscis. Lo que les aconsejo, bueno, ahí yo lo que había hecho es poner la mía, personal, ¿sí? O varias incluso. Entonces había deseleccionado esta. Lo que puedes hacer es poner la moderna. Moderna así de simple y la pueden dejar, ¿sí? O pueden deseleccionarla. Bueno, en un video posterior les voy a mostrar cómo se hace para corregir esas cosas. Pero pues inicialmente no es necesario tocarlo realmente. Bueno, en este caso vamos a poder mirar la carta natal, eclíptica o ascensional, ¿sí? Tan solo un clic nos permite girar la carta aquí nomás. Por lo tanto es bien práctico porque pues no es que haya que esperar. Podemos superponer las cartas natal eclíptica por dentro, natal ascensional por fuera, ¿sí? Eso es muy práctico porque ahí les aparece todos los tránsitos externos, ¿sí? Todos esos planetas afuera básicamente son las posiciones ascensionales. Todos los planetas adentro son las posiciones eclípticas. Entonces nos permite mirar con mayor facilidad la diferencia entre esos planetas. Bueno, sinastría, tránsitos, todo eso, ya lo veremos, no creo que sea lo más importante por lo pronto. Entonces, desde luego, podemos mirar la composición elemental de la persona. Está configurada con los puntos del programa, es decir, con estos puntos ahí. 2 puntos para el Sol, 2 puntos para la Luna, 2 para Mercurio, 1 Venus, 1 Marte, 1 Júpiter, 1 Saturno, 1 Urano, 1 Neptuno, Plutón, Nodo. Bueno, ahí sí yo había hecho unos cambios, ¿sí? Que no les va a aparecer de la misma forma. Básicamente Lilith va a aparecer como 1, Quirón como 1, Ceres como 1, Nodo Sur como 1 y la Rueda como 1. Entonces, esos son los puntos que van a ser usados básicamente a la hora de calcular el porcentaje elemental, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer, en ese caso, si calculamos los elementales, es seleccionar la casa 1, que es el ascendente, ¿sí? Porque si seleccionas todas las casas, te va a poner 2 puntos aquí para Virgo, 2 puntos para la casa 3, mientras que no nos importa sino la casa de la cúspide del ascendente que está en Leo. Entonces voy aquí donde dice gráficos resumidos, y ahí voy a seleccionar el gráfico. Configurarlo. A es eclíptico, B es ascensional. Es clave entenderlo. Entonces A nos va a dar el porcentaje eclíptico y B el porcentaje ascensional. Ahí voy a seleccionar porcentaje del gráfico y voy a poner la suma, en vez de ser unitario, valores. Los valores que les hemos atribuido a cada planeta. Bien. Desde luego ahí aparece la composición elemental de la persona. En este caso mucho aire, muy poca tierra. En eclíptico y en ascensional cambia un poquito, efectivamente. Entonces ahí selecciono A eclíptico o B ascensional para comparar. Bueno, desde ahí logran llevar a cabo pues sus interpretaciones con mucha facilidad. Ya ven los 4 elementos, las manos aquí. Y la naturaleza esencial. Bueno, la naturaleza esencial ahí es lo que llamamos las cruces, ¿sí? Es decir, esa persona en ese caso es muy poco cardinal, bastante fija y muy mutable, ¿sí? En eclíptico va a cambiar un poquito, pero pues no es muy relevante. Aquí es lo mismo, los grupos modelo personalista, familiar, social, trascendental, ¿sí? Entonces eso es interesante. Si cambiamos aquí podemos ver el gráfico de los signos, ¿sí? Entonces aquí donde dice ver por, voy a poner ver por signos.
Y ahí me da la influencia básicamente que yo voy a recibir de cada signo. Qué tan Sagitario no soy, qué tan Acuariano soy. ¿Por qué? Porque pues recibimos unas influencias de unos signos mucho más que de otros. ¿Por qué? Sencillamente porque tenemos muchos planetas en ese signo, pocos planetas en otro. Por ejemplo, ahí leo 0%. Bueno, donde debería ser 0%. ¿Por qué es 0%? Porque pues por tener el ascendente ahí, de todas formas, en un comportamiento leonino. Bueno, por ejemplo, Tauro 2.86%. Miramos en Tauro debe tener alguito, sí, tiene a Quirón. Entonces por eso. Obviamente ese cálculo está hecho sobre la base de los planetas que ocupen los signos, de las regencias, de las ocupaciones y de los aspectos que reciben las cúspides y los planetas regentes y ocupantes de los signos. Entonces es bien interesante verlo y desde luego pues llevar ahí una interpretación al respecto. Si miro ahora ambos, pues ahí me saca la lista de la influencia de los signos, de los elementos, las cruces y todo lo demás, ¿sí? Ahora bien, yo puedo ir en aspectos. Voy en aspecto, tac, y ahí me va a dar la cantidad de aspectos rojos que recibe mi carta natal y aspectos positivos. Generalmente en la mayoría de las cartas van a ver que hay muchos más aspectos tensionantes que positivos. Ahí te va a dar la cantidad de oposiciones, vector de 180 grados, trígono 120, cuadratura 90 grados y sextil 60 grados. Y conjunciones 0 grados. ¿Por qué está gris? Porque la conjunción no es ni positivo ni negativo, sino dependiendo de la dignidad. A lo sumo también nos va a poder dar información acerca de la cantidad y la influencia planetaria que va recibiendo según la posición por casa y los aspectos que recibe. En esta carta, por ejemplo, la influencia mayor es de Saturno. ¿Por qué? Bueno, porque Saturno es el planeta que recibe más aspectos. ¿Sí? La capacidad de sintetizar del programa no sé sobre cuál está configurado. Es decir, básicamente pues hay unas modalidades de cálculos para calcular las dominantes planetarias y lo vamos a ver muy pronto. Pero ahí lo importante pues es ver que pues de alguna forma la cantidad de aspectos que recibe los planetas, Saturno es el que recibe más aspectos, entonces por lo tanto su presencia va a ser mucho más potente en la carta natal. Yo puedo mirar también ahí las casas, cuáles casas reciben más aspectos y son más ocupadas. En este caso la 3. Efectivamente, la 3 tiene la ocupación de Marte, Saturno, Plutón, Júpiter y la regencia de Venus. Por lo tanto, es muy pronunciada la 3. ¿Qué otra casa vamos a ver muy marcada? La 4, ¿sí? En menor grado, las 6 y las 7. Entonces, básicamente ahí se pueden dar cuenta que es así. La casa 6, la casa 3, bien fuertes, y la casa 11. La casa 11 porque tiene la luna, Géminis, su regente Mercurio, que hace una buena cantidad de aspectos. Bueno, desde luego, la regencia del nodo sur la va a atribuir a Géminis, mientras que la regencia del nodo norte la va a atribuir a Sagitario. Entonces, si seleccionan la casa 5, también les va a llevar en los aspectos del nodo norte, por ser regente o corregente de Sagitario. Muy bien. Si ustedes quieren exportar el gráfico a formato de imagen, van a darle clic acá. Obviamente tienen ahí, pueden dibujar las cosas si quieren. Ahí tienen cuando le dan aquí en ese botón, tienen un pincel, ¿sí? Entonces le dan en ese pincel, pueden dibujar en el color que desean, ahí seleccionan el color. Entonces si por ejemplo tú quieres enviar la carta a alguien, lo puedes seleccionar de esa forma y ver por ejemplo ese aspecto que tiene nuestra querida Luna, tiene una oposición con Neptuno. Tac, yo pongo aquí exportar gráfico y ahí selecciono la carpeta en la cual quiero guardarlo, en este caso escritorio, y pongo carta de tal persona, guardar, y ahí ya está guardado. Nos va a preguntar si queremos abrir la carpeta, podemos darle en de acuerdo
Y efectivamente se nos aparece la carta aquí presente. Bueno, los dibujos no aparecen. Los aspectos van a aparecer si los seleccionan. Entonces, si pongo todos los aspectos, en este caso, y yo exporto el gráfico, ahí me aparece el gráfico, ¿tac? Con los aspectos. Entonces, eso es práctico si lo quieren compartir con un amigo o lo que sea, ¿no? Es como de mejor calidad que tomar una foto de la pantalla. Bueno, otra cosa bien interesante que nos va a permitir hacer el programa: entregarnos las listas, las tablas de los aspectos. En este caso, ¿qué hago para eso? Voy a darle clic aquí, tabla de aspectos, o puedo dar control K también, ¿sí? Si doy control K, tac, me sale la tabla de aspectos. Entonces, efectivamente, el Sol hace cuadratura con Lilith. Verifico la información. El Sol, aquí presente, 13 grados 55 minutos de Piscis, hace cuadratura con Lilith. 16 grados 39 minutos de Sagitario. Efectivamente, ese aspecto es válido. Entonces la tabla nos saca todos los aspectos. Obviamente hay que seleccionar los planetas y las casas. Ahí tenemos una oposición de la Luna con Neptuno, de Mercurio con Marte, de Mercurio con Saturno, trigono, etcétera, etcétera. Eso es la tabla de aspectos. Bien práctico también, para mirar desde un punto de vista distinto, más matemático. Está bien. Bueno, eso es otra función. Yo puedo ver la rueda y los listados también. Básicamente, ¿qué pasa con los listados? Los listados ahí están programados para sacarme las coordenadas del Sol, ¿sí? En eclíptico, todas las coordenadas de los planetas en eclíptico, en ascensional, los tránsitos eclípticos, direcciones primarias y mucho más, ¿sí? Eso lo veremos más adelante. Inicialmente no creo que sea muy necesario. También el listado completo puede aparecer ahí. Bien. Revolución solar, numerología, todo eso hace, más no es lo primero que haya que hacer. Digamos que por lo pronto no nos interesa mucho, porque a esa altura del curso no es que vaya a ser muy relevante. Aquí pueden seleccionar los glifos de aspectos. Eso va a ser si quieren que aparezcan esos triangulitos y esos cuadraditos o no. Si no quieren que aspectos que se ven, entonces le dan aquí y desaparecen. Sí, lo pueden dejar ahí, si es ya decisión de cada quien. Editor de puntos, eso miraremos después. Bueno, aquí tienes la tablita, ¿no? Penastro Q2. Básicamente, aquí puedes ver toda la carta. Si le das aquí, vas a poder modificar ahí todo lo que quieres ver de los aspectos, planetas y casas. Asimismo, con la carta natal eclíptica o ascensional. Si le doy aquí los datos del evento, si le doy aquí los datos geográficos y si le doy aquí los datos de las personas. Muy bien. Entonces, por lo pronto ya saben cómo meter una persona, cómo mirar los aspectos, cómo seleccionarlos, la eclíptico, la ascensional, exportar el gráfico y mirar toda la parte de los elementos. Ahora, ¿qué sería bueno aprender a hacer? ¿Qué sería bueno aprender a hacer? Hay un control que permite sacar. Bueno, lo otro que se puede hacer es, por ejemplo, aquí, cuando ven los planetas, ven los grados y los minutos. Eso pueden seleccionar más o menos. Por ejemplo, si yo le doy aquí no ver valores planetarios, entonces ya no me va a dar cuántos grados, etcétera. Obviamente, pues la configuración del programa iguala los aspectos. Solamente que no van a poder saber si es aplicativo, separativo, etcétera. Si le doy aquí, entonces voy a ver los valores de las plantillas, grados y minutos. Si ahí le pongo, entonces me aparece grados, minutos y segundos. Y si le pongo aquí, pues solamente los minutos. Entonces, pues yo considero que está bien de hacerlo con los grados y los minutos. Si quieren calcular algo muy preciso, los segundos son muy importantes también. Pero inicialmente no es que sea lo más importante. Bueno, ahí se puede seleccionar tropical, dracónica, nodo verdadero, sideral. Es decir, se puede seleccionar la carta sideral si quieren que sea, por ejemplo, una carta hindú
lo pueden calcular de esa forma, ¿sí? Entonces ahí le dan básicamente en ese botoncito aquí, tipo de astrología sideral, y ahí le aparece la carta sideral. Básicamente lo que va a hacer es mover de 26 grados la carta, un poquito más incluso. Entonces, bueno, por lo pronto tampoco sea que les interesa mucho, pero o sea, descubrir el programa es bueno saber cómo funciona. Aquí las configuraciones, la rueda es diurna, no hay que cambiar la configuración. Si lo hacen nocturno, entonces va a cambiar la posición de la luna. Activar, calcular nodo verdadero, calcular Lilith como apogeo lunar verdadero, tampoco hay que cambiar la configuración. El cursor de radix, bueno, pues ahí pueden cambiarlo si desean, eso no es gran cosa. Las plantillas no importa y las configuraciones tampoco. Entonces hasta ahí vamos muy bien. Si quieren activar el programa, le dan aquí, tac, y ahí van a ver la persona, nombre de la persona sobre la cual está activada. Si no está activado va a decir modo demo. Entonces si yo tengo el código ahí, voy a generar mi código en la web siguiendo las instrucciones que me envió el propietario Jairo Fonseca del programa. Y voy a clic aquí, digitar datos de licencia. Pongo mi nombre, mi apellido, el código que me dio y se va a activar la licencia. Muy bien, otro detallito que se puede hacer es cambiar los colores de la esquema natal. En este caso, pues básicamente pueden darle clic acá, invertir los colores, o en negro y blanco, o en escala de grises, ¿sí? Entonces, pues como ustedes prefieren, la verdad aquí no se ve nada, entonces pues no es que sea muy práctico. Si prefieren de esa forma, pues no hay problema, pero pues yo lo recomiendo con color, es mucho más práctico. Bueno, se puede poner control 9, pantalla completa, ¿sí? Entonces ahí no les aparece la parte de arriba. Pues no es que sea tan necesario, pero pues lo pueden hacer también. Yo creo que ya desde luego saben muy bien cómo usar el programa. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo los datos de nacimiento de una persona? Eso puede suceder mucho, ¿no? Porque en ese programa no hay los datos. Entonces yo voy a tener que entrarlo manualmente. Básicamente voy y le doy en agregar. Entonces, por ejemplo, pongo Pablo Río. Género masculino, principal. Voy a poner sí esta vez. Listo. Entonces ahí voy a crear el dato de nacimiento. Agregar nacimiento. Perfecto. Voy a seleccionar la fecha. 4 de febrero del 76. Y voy a seleccionar la hora. 3:40 p.m. Perfecto. Y ahí cabe que esa persona de repente no nació en Colombia, no tengo sus datos, nació en, por decir algo, en París. Yo no tengo los datos de París aquí en ese programa. Y aquí me aparecen los países, pero tampoco me aparece Francia. Entonces ahí voy a tener que ir en la web y básicamente seleccionar la parte de las coordenadas de la geográficas del lugar. Entonces en ese caso lo que voy a hacer es poner carta natal aquí en Google o en Ecosia, en lo que sea, datos geográficos. Eso los va a dirigir directamente hacia la parte de carta natal donde hay los datos geográficos de ciudades y países. Eso lo van a guardar como favoritos, ¿sí? Para que no tengan siempre que volver ahí. Entonces ahí llegan a la página de la carta natal y van a poner coordenadas, recursos coordenadas, ¿sí? Y también van a poner recursos zonas horarias, eso es muy importante, porque si van a poner París, tiene que ser París, pero en el 4 de febrero del 76, en este caso de esa persona. Entonces voy a mirar las coordenadas geográficas que no cambiaron. Entonces ahí selecciono el país, entonces Francia, y voy a seleccionar París. Y ahí me va a aparecer de repente París. Puedo tener más precisión, pero pues digamos que inicialmente está bien así. Entonces ahí me va a sacar todo. Yo ubico París, donde está. Claro que si es en el primer distrito, puedo seleccionar esos coordenadas que van a ser un poco más precisas. Y ahí voy a entrar los datos manualmente en mi programa.
Entonces voy a agregar. Aquí voy a agregar un país. Voy a poner Francia. Y de acuerdo. Aquí voy a poner el nombre de la ciudad, París, y la latitud. Entonces me devuelvo hasta las coordenadas. Latitud, aquí, 48,51. 48,51. 12N. 12N. Perfecto, la latitud ya está. N es norte, S es sur. Eso es muy importante configurarlo. La longitud 2,20,56 este. 2,20,56 este. Es muy importante darle en este, porque si yo dejo en oeste, pues ya se me va a cambiar la carta. Y time zone estándar es el cambio horario. Entonces ahí me va diciendo que es más 2. Entonces normalmente tendría que poner 2 aquí y poner este para que aparezca más aquí en time zone estándar, ¿sí? Si pongo oeste va a ser menos 2, si pongo este va a ser más 2. Pero yo voy a hacer una verificación porque el tiempo no está fijo y hay cambios horarios 2 veces al año allá. Entonces ahí es donde yo voy hasta zona horaria. Aquí, zona horaria, recursos, y voy a buscar París. Entonces ahí lo mismo, Francia. Provincia, bueno, pues eso lo vieron anteriormente, estaba Isla de Francia. Está escrito en las coordenadas y busco la ciudad, París. Tac, pongo aceptar. Y ahí me va a aparecer todos los cambios horarios. Ya. Es que estoy en zona horaria, tengo que estar en cambios horarios, perdón. Entonces voy en cambios horarios y hago el mismo protocolo. Francia, Isla de Francia, París. Aceptar. Y ahí me va a aparecer todos los cambios horarios que tuvimos ahí en París durante mucho tiempo. Entonces yo me devuelvo a mi carta y ahí voy a mirar. Entonces la fecha es el 4 de febrero del 76. Entonces miro 4 de febrero del 76. 4 de febrero del 76. De 1945 hasta 1976 no hubo cambio horario. Por lo tanto, era en más 1. Entonces menos mal verifique. Entonces ahí pongo más 1. Y no más 2. De acuerdo, y ya pues tengo Francia y París. Y ahí puedo poner aceptar, de acuerdo. De acuerdo, y ya me aparece el nuevo personaje que nació en Francia. Cuando van a poner los datos geográficos manualmente, les corresponde a ustedes y les vale de abrir el programa de Kepler y verificar que crípticamente las cartas sean iguales. ¿Por qué? Porque si de pronto se equivocaron, entonces la carta va a estar equivocada si se equivocaron en los datos geográficos. Entonces vale la pena ponerlo en Kepler y verificar, ¿sí? Bueno, muy bien. Hay otro tema que es bien importante. Cuando le dan aquí en esa cosita hay detalles item, entonces van a poder hacer clic en cualquier planeta que se encuentra ahí y van a tener un detalle de todos los aspectos que tiene. Por ejemplo, yo pongo Marte. Le doy en Marte, me va a aparecer Marte eclíptico. Me va a aparecer la casa que rige, en ese caso, en esa carta eclíptica no rige ninguna casa porque el signo de Aries está interceptado. Si lo pongo en ascensional, entonces ya sí me aparece que Marte rige la casa 11, correcto, Aries está en la cúspide del 11, ocupa la casa 12, aquí está ocupando la casa 12. Hace una oposición con Neptuno, que él rige la 10 y ocupa la 6. Hace una conjunción con la 12, cuadratura con 9, cuadratura con la 3, trígono con la 8, trígono con la 4 y oposición con la 6. Ese listado es muy práctico, muy práctico. Ya van a ver en la experiencia y en la práctica que realmente vas a poder ganar mucho tiempo con esa herramienta. Entonces básicamente si yo le doy a la luna ahí, voy a ver que la luna entonces se vincula a esa regente de la casa 2, ocupante de la 10, haciendo cuadratura con Mercurio, regente de la 1,
y ocupante de la 7. Bueno, muy bien. Entonces, desde luego, eso básicamente es lo que nos va a permitir ganar mucho tiempo. También nos aparece la dignidad. Por ejemplo, Marte aquí está neutro, ¿sí? Nos aparece su dispositor. En este caso, el dispositor de Venus es de Marte es Venus, porque Marte se encuentra en Tauro y Venus rige Tauro. Si miro el Sol, me va a aparecer su dignidad. Ahí se ve un menos, que significa que está en detrimento. Mercurio aquí está neutro. ¿Cuál otro planeta voy a poder observar que tiene una dignidad en ese caso? ¿Alguno? Sí, Saturno, claro. Está en detrimento. Entonces ahí vamos a ver un pequeño menos. Vamos a ver Ceres exaltado, un doble plus. Entonces eso es práctico, porque si no se conocen las tablas, pues ahí las van aprendiendo. Entonces, bueno, ya tenemos todo el listado, bien práctico del programa, todo lo que nos permite hacer. Sabemos cómo poner datos geográficos. Para este video, el último tema que vamos a tocar en este momento son los eventos. Es decir, ustedes eventualmente van a poder seleccionar las fechas de la persona. En este caso, la fecha natal y también otras fechas de eventos importantes que van a ayudarles a entender en la investigación astrológica. Aquí todo lo que vemos aquí, el 1, 2, 3, 4, básicamente son los eventos que están grabados en el sistema. En este caso el 1 va a ser el nacimiento. El 2 pues es la fecha de hoy, ¿sí? Si tú quieres sacar ese dato de nacimiento, entonces ahí le puedes dar clic, todos los eventos libre o clic, evento libre, el seleccionado. Entonces ahí se saca la carta natal, ya es la carta de hoy. Doble clic y vuelvo a seleccionarla, Pablo Río. Luego, ¿cómo voy a hacer para agregar un evento? Básicamente ahí puedo seleccionar fecha 2. Entonces yo quiero ver que él se casó, por ejemplo, en 2004, ¿sí? Preciso el 13 de abril 2004. La hora de la firma exacta era la 2:55 p.m. ¿Dónde era? Era en Colombia, en Bogotá. Entonces ahí selecciono Bogotá. Muy bien. Entonces ahí tengo los datos del evento, pero si yo quito ese evento, pues me va a volver a la fecha de hoy. Yo puedo agregar ese evento. ¿Cómo? Dándole clic acá, evento agregar, crear nuevo evento para la persona. Entonces les vuelvo a mostrar. Aquí esa flecheta verde. Tac. Selecciono Pablo Río, de acuerdo, y voy a nombrar el evento. Entonces en ese caso, matrimonio. Ok, listo. Entonces tengo matrimonio ahí. Entonces cuando voy a tránsito, pues los tránsitos me muestran los tránsitos como eran de su matrimonio. Si yo quiero intercambiar la carta, es decir, ahí siempre voy a tener adentro, ¿sí? En la natal eclíptica va a seleccionar el evento número 1. Pero yo puedo intercambiar el 1 con el 2. ¿Cómo? Haciéndole clic en esa pequeña flecha que dice rotar datos de eventos. Entonces le doy aquí y ahora lo que me está saliendo en número 1 es el matrimonio. Eso es la carta del matrimonio de Pablo, ¿sí? Y le doy nuevamente aquí y me va a intercambiar las cartas. ¿Cómo puedo ver todos los eventos asociados con de una persona? Voy a seleccionar aquí eventos, le doy y voy a seleccionar AD. Y ahí tengo los dos eventos de la persona. Este es el nacimiento, este es el matrimonio. Y puedo hacer más. Bueno, muy bien, muchachos. Creo que por ahora tienen bastante información. Pueden cacharrear el programa. Estaré atento a las preguntas. Cualquier duda o necesidad que tengan, con mucho gusto estarán atendidas. Un abrazo para todos y buen día.